Bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda para estar reunidos en este lugar, para estudiar su palabra. Gracias también a nuestros hermanos que nos visitan. Hoy he traído un tema que ya les entregué, que lleva por título "¿Y decís en qué hemos menospreciado tu nombre?". Es una pregunta, ¿no? Las primeras palabras dice "y decís", de decir. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Está en Malaquías, vamos a leer en Malaquías capítulo 1, 6 al 14. La hoja que tenía la cara por ahí. No te lo digo. No está la hoja. Estaban deshonrando a Dios, que le habían deshonrado a Dios, a sus propios ojos, delante de sus ojos. Es decir, ellos creían que no estaban haciendo nada malo. Ellos creían que no estaban haciendo nada malo. Sin embargo, las actitudes de ellos, su conducta, la actitud de ellos, hacía ver claramente que no estaban apegados a los mandamientos de Dios. Y ahí estaba el problema. ¿Ya? Ahí estaba el problema. Por eso es que Dios reprocha la falta de respeto y el temor y el menosprecio a su nombre por parte del pueblo. ¿Ya? Como podemos ver, Malaquías, el profeta de Dios, él anuncia la palabra. Dice lo que está pasando a los sacerdotes. Demanda la mala conducta de los sacerdotes, de los líderes religiosos. Pero también hoy demanda a Dios la mala conducta de los líderes religiosos. Diría, no de los religiosos, de los líderes de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Para que vean que aquí están las dos partes.
demanda la conducta de los líderes de la iglesia, pero también demanda la conducta de la iglesia. ¿Sí? Porque no solamente para los líderes, es para todos. Que con sus actitudes y sus acciones estaban menospreciando el nombre del Dios divino. Ese era el problema. A ver, ¿cuál era el problema entonces? ¿Cuál era el problema? La pregunta es, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de los sacerdotes y del pueblo de Israel? ¿Ya? Porque según el libro de Malaquías, nos dice claramente que había un problema. ¿Sí? Que había un problema en el capítulo 1, versos 6 al 14. Y comenzaba desde los líderes religiosos o de los líderes del pueblo de Israel, que eran los sacerdotes. Y que se había ido hacia el pueblo, que se había pasado al pueblo. Y cuando el profeta Malaquías demandó esta mala actitud del pueblo y de los sacerdotes, ellos, el pueblo de Israel, en el sentido de reproche a Dios, de cuestionamiento a Dios, dijeron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, ¿cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema también que tenían los sacerdotes? Los sacerdotes eran los líderes. Y la iglesia era, el pueblo de Israel es como la iglesia hoy, la iglesia de Cristo, es como la iglesia hoy. Tenían que obedecer los mandamientos divinos. Y Malaquías 1:7 al 8. Vamos a ver Malaquías 1:7 al 8. Malaquías 1:7 al 8. La pregunta es, ¿cuál es el problema? La pregunta que viene en la hojita, ¿cuál es el problema? Ahí dice, versos 7 y 8, en que ofrecéis sobre el altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está el problema. El problema de la demanda o del reproche, de la falta de respeto
y temor y el menosprecio al nombre de Jehová Dios, que Dios les demandó en este capítulo, está ahí, en el verso 6, en el verso 7 y 8, en el verso 7 y 8, capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Qué hacía el pueblo de Israel para que sea menospreciable? El pueblo. Para que el pueblo se considere un pueblo desobediente. ¿Qué hacía? La pregunta es, ¿qué hacía? Ya. Dice, el que ofrecía sobre el altar pan inmundo. ¿Qué más? Y que preguntaron todavía, cuestionaron a Dios, ¿en qué te hemos deshonrado? Es como un padre y un hijo desobediente. El cuestionamiento del hijo al padre. En este caso, el pueblo de Israel era comparado como el hijo desobediente y el padre Dios, que estaba cuestionando a su padre. ¿En qué te hemos deshonrado? Esas eran las palabras del pueblo de Israel diciéndole, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora bien, y que pensaban que al mismo tiempo que rendirle culto y pleitesía al Dios divino, sacrificio al Dios divino, era despreciable. Y cuando ofrecéis el animal, ¿qué otra cosa? ¿Cuál era el problema? Sigamos viendo el problema. En que ofrecían a Dios el animal malo, el animal cojo, el animal enfermo. Ya. Hoy también la iglesia, los cristianos también podemos ofrecerle a Dios lo cojo, lo enfermo, lo inválido. Claro que sí. O sea, cuando nosotros leímos el Antiguo Testamento, hermanos, y miramos las frases del tema que estamos tratando, y cuestionamos a Dios, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Ya? Nos podemos dar cuenta bajo el Antiguo Testamento que el menosprecio que hizo el pueblo de Israel a Dios fue rendirle un culto a Dios de forma despreciable, no de corazón íntegro. Eso es las otras palabras. No de corazón íntegro. No con mente sana, con corazón sano. Nadie puede saber cómo está ofreciéndole culto y homenaje a Dios, cada uno, sino usted mismo, yo mismo, ¿no? Nadie puede saber. Usted mismo y Dios. Ya. Pero Dios en esa forma de rendirle culto y homenaje a Dios, también hará el llamado de atención y reprochará si es que está mal. Eso. Ya. Y aunque pueda cuestionar a Dios, ¿sí?, no se puede cuestionar a Dios. Y aunque lo hiciere, no por eso se vuelve blanco el pecado. Óigame bien. Ya. El problema del pueblo era rendirle culto y homenaje a Dios de forma despreciable. Y la palabra despreciable era precisamente no íntegro de corazón. Aunque había otras cosas, pues, también.
ofrecer lo ciego en el sacrificio, lo cojo, lo enfermo, lo que no valía. A veces nos quedamos mirando bajo el Antiguo Testamento y decimos, pero este pueblo, ¿cómo sería que tenía que coger un animal cojo y rendirle el sacrificio para adorarle, alabarle a Dios? Eso no haría yo nunca. Pero no es eso solamente. Lo cojo y lo malo, o lo ciego, lo enfermo, puede estar en el corazón. ¿Ya? Porque ahí está dependiendo de cómo le rendimos culto y homenaje a Dios. De eso se trata. O sea, si es que el pueblo de Israel rindió culto y homenaje a Dios de forma despreciable, en ese sentido, entiéndase que la iglesia, los miembros, también podemos rendirle culto y homenaje a Dios de forma despreciable. Cuando según nuestras actitudes no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y a Dios no le podemos engañar. ¿Sí? ¿Quién puede engañar a Dios? De Dios no nos podemos esconder, hermanos. Así se vaya al fondo del mar. Ahí está Dios. Así se vaya al fondo de la tierra, entonces. Así se entierre unos 3 metros más abajo, vivo también. Pero ahí está Dios. Entonces no podemos escondernos de Dios. ¿No? A Dios tampoco podemos cuestionarlo. ¿No? Lo que vale aquí en este caso, entonces, es arrepentirse de los pecados. Pero seguimos viendo el problema. ¿Cuál era el problema? Y les decía que a veces nos podemos quedar pensando y decir, pero ¿cómo fue este pueblo? Miren, ofrecerle ciego a un animal para el sacrificio ciego, un animal cojo, un animal enfermo, lo que yo no lo haría. Pero el enfermo puede estar en el corazón. O sea, la enfermedad puede estar en el corazón. ¿Sí? Y de eso se trata. De eso se trata. ¿Cuál es el problema entonces bajo el pueblo de Israel? Era ofrecer sacrificios que no eran aceptables a Dios. Pero ¿cuál sería el problema en el día de hoy en los cristianos? Es no rendirle culto y homenaje a Dios de corazón, íntegro. Porque Dios quiere que le rindamos culto y adoración a Dios de forma íntegra. ¿Sí? Íntegra, es la palabra más correcta. ¿Ya? En verdad. ¿Ya? Los sacrificios que ellos estaban ofreciendo, en realidad, el pueblo de Israel llegaban a ser un insulto a Dios. Si nosotros le rendimos un culto a Dios de no corazón íntegro, también es un insulto a Dios. ¿Sí? Es decir, ofrecían como sacrificio animales defectuosos. Ya. Ellos ofrecían algo material. Pero hoy podemos ofrecerle algo nosotros a Dios espiritual, de forma defectuosa. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que al príncipe divino, al Dios celestial, al Dios todopoderoso, al Dios que nos ha dado, que nos ha creado, al Dios creador, no podemos rendirle un culto despreciable. Porque Jehová sabe, el Dios del cielo sabe, Él conoce nuestro corazón. Podemos engañar a otros, pero a Dios no le engañamos. Podemos decir una cosa a otros, a los hermanos, una cosa por otra, pero a Dios no le engañamos. Es importante entonces. ¿Cómo debían ser estos sacrificios? ¿Cómo debían ser? Vamos a ver entonces cómo quería Dios que sean. Para ello vamos a leer Deuteronomio 15:21. Podemos leer desde el 20, 15, vamos a leer Levítico primero, Levítico 22, 19 al 22. Levítico 22, 19 al 22. ¿Cómo quería Dios que sean los sacrificios? Y cómo Dios quiere que sean los sacrificios de su pueblo hoy.
Ahora sí me van a ayudar con la lectura. Si alguien ya encontró, puede dar lectura. Levítico 22. Levítico 22, 19 al 22. Dice así: para que sea aceptado, deberá ofrecer un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, pues no os será aceptado. Hasta el 22. Asimismo, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. No ofreceréis a Jehová un animal ciego, perniquebrado, mutilado, pelugoso, carnoso o roñoso, ni de ellos pondréis ofrenda quemada sobre el altar de Jehová. Ya, gracias, hermano. Miren lo que dice ahí. Dice, para que sea aceptado, es decir, el pueblo de Israel, oyendo bien con sus dos oídos, ¿ya? ¿Qué tenía que oír? Esto. Para que sea aceptado delante de su presencia, delante del Dios divino, para que sea aceptado el sacrificio de Dios, o sea, que el pueblo ofrecía a Dios, debía tener estas características importantes. Y hay leyes de los sacrificios, y aquí nos damos cuenta. Como decía, dice, para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Podían ofrecer del ganado, de las ovejas y de las cabras. Podían ofrecer. ¿Ya? Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir su voto o cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Solamente la palabra sin defecto se sobreentendería qué es lo que es sin defecto. ¿Sí? Si alguien dice, esta mesa debe ser sin defecto. Muy bien, sin defecto. Cuando yo la siente, que no esté moviéndose. Si es que ya está moviéndose, entonces quiere decir que está en un defecto abajo, la pata. ¿Ya? Sin defecto. Y Dios así dijo, sin defecto. Y especifica el texto. ¿Qué dice? Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. El pueblo de Israel oyó con sus dos oídos y estaba de acuerdo, ¿ya? Entonces, en ninguno de esos sentidos, de esa forma como lo está especificando Dios, de ninguna forma debía haber un sacrificio, ofrecer un sacrificio de esa manera. No debía haber así un sacrificio a Dios. Ya. Ahora bien, esto era para el pueblo de Israel, porque nosotros ahora pues no celebramos o no adoramos a Dios rindiéndole adoración a Dios, haciendo sacrificio el día de mañana de animales. Pero es más que hacer sacrificio de animales, es usted mismo, yo mismo. Dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo delante de Dios, aceptable y agradable a Dios. ¿Se ha leído el texto? Vosotros, ustedes, yo, todos, debemos presentarnos a Dios en sacrificio, en olor fragante a Dios. ¿Ya? Es decir, que no solamente para el pueblo fue demandado esto, sino hoy también para los miembros de la iglesia. Un sacrificio, un rendir culto y homenaje a Dios de corazón, con toda sinceridad, con toda fidelidad, ¿ya? Con lealtad, ¿ya? Y hay otras palabras que podemos decir, ¿ya? De esa manera. Ahora, estas palabras son suficientes para que cada individuo, cada cristiano pueda entender
Ya. Ahora, si es que se tiene que especificar, claro que también especifica la Biblia. Es decir, no con pereza, no decidioso, no mirando que es un peso para reunirse el primero de la semana o para reunirse el día de estudio. Vamos a adorar a Dios, debiera estar con fervor, alegre, con gozo, dijimos la semana pasada, el cristiano, para rendirle culto y homenaje a Dios, con gozo, con pleitesía. Yo recuerdo más antes cuando se iban, bueno, yo no me iba a las fiestas casi, ¿no? Pero ¿cómo se iban los jóvenes a las fiestas? ¿Con qué? Silbando salían de la casa y regresaban enfermos. Miren, entonces, ahora silbando salga de la casa, pues para rendirle culto y homenaje a Dios, pues, no con pereza, no decidioso, ¿no? Eso es lo que Dios no quiere. Saber que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de los pecados, y que ahora el único que se merece la adoración mía, nuestra, es Dios. ¿Ya? Claro, encomendándome a Dios, debo salir de la casa, ¿no? Porque Dios me va a proteger para ir al lugar donde voy a alabarle a Dios. ¿Ya? Eso es lo que Dios quiere. Las diferentes frases que encontramos aquí, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar. Esos son diferentes pecados. ¿Ya? Las diferentes actitudes malévolas, si queremos decirlas, si quieres decirlas, digan así. Pero puede ser esta, las circunstancias que el individuo no puede agradar a Dios, porque hay un impedimento para agradarle a Dios. ¿Ya? Y Dios lo está diciendo. No es que se me viene a la mente para decir. Dios nos está diciendo a todos. El pueblo de Israel tenía que ver los animales, escoger los animales según la ley de los mandamientos del sacrificio. Tenía que escoger conforme a los mandamientos del sacrificio. Si no escogía de acuerdo a los mandamientos que se daban para el sacrificio, no era aceptable delante de Dios. ¿Ya? El sacerdote sabía esto, el pueblo sabía, y el sacerdote tenía que luchar íntegramente, en que el pueblo esté lleno de este conocimiento para que rinda culto y homenaje a Dios de forma correcta, agradable a Dios. A veces pueden criticarnos también los hermanos, ¿no? Sí, pero ellos solamente se encargan de decirnos, o se encargan solamente de dirigir un mensaje, un estudio. Pueden criticarnos, yo no estoy diciendo que alguien está criticando, no. Digo que puede ser así. Pero tenemos un deber, ¿sí? Tenemos una responsabilidad los cristianos. Y quien no mira esa responsabilidad, también Dios la demandará a esa persona o a ese cristiano. En la congregación tenemos responsabilidades únicas. Ya, los hermanos ahí preparan un tema de estudio, un tema, ya, a quien le toca preparar el estudio, cantar himnos. Hermanos, también tiene que prepararse el que canta himnos. Tiene que entregar lo mejor a su Dios, al Dios mío y al Dios de todos. No es que ahorita de pronto no estudié yo esta semana y de pronto al azar voy a buscar un himno y no lo puedo ni cantar. No, hermanos, tenemos que prepararnos, entregar lo mejor. Eso a Dios le agrada. Entregar lo mejor sabiendo que yo voy a enseñar a otros. ¿Ya? Y que yo como líder de la congregación es mi responsabilidad. Bajo mi responsabilidad está lo que voy a hacer en esta tarde o en el día siguiente. Eso es agradar a Dios. Responsabilidad de preparar el tema de estudio, el mensaje, el prepararme para pasar al frente para dar gracias
por el pan, para dar gracias por la ofrenda, yo mismo tengo que prepararlo, ¿no es cierto? En ese sentido. Prepararme para no decir mal del texto que no lo entendí bien. Entonces tengo que estudiar. Y todo eso es importante. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como cristianos. Y venir con toda la dedicación, con toda la devoción, con todo el gozo, para rendirle culto y homenaje a Dios, sabiendo que Él nos ha salvado, mayormente sabiendo que Él nos ha salvado. ¿Ya? Si queremos estar en el cielo con Cristo, entonces debemos buscar siempre las cosas de arriba. En ese sentido. Ahora bien, en el 15:21 de Deuteronomio, poquito antes, ¿qué dice? 15:21. A ver, algún hermano que lo encontró puede dar lectura. 15:21, Deuteronomio. Sí. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Ya. El 15:21 de Deuteronomio. Deuteronomio 15:21. O bien cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Ya, gracias. Dice, y si hubiera en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Ya. Entonces, como les decía, había mandamientos y hay mandamientos. Bajo el Antiguo Testamento, o sea, la ley de los sacrificios, son mandamientos. Para que el pueblo de Israel pudiera rendirle culto y homenaje y rendirle sacrificio a Dios de forma agradable. El pueblo sabía, no es que no sabía, sabía que si le rendía o si le ofrecía un animal con defectos no era aceptable delante de Dios, sí sabía. Hoy también los cristianos sabemos cómo debemos comportarnos, con qué actitud debemos venir, como les dije antes. Pero si el cristiano hace todo lo contrario, entonces no agrada a Dios. Es tan sencillo decir, no agradamos a Dios. ¿No? Porque un Dios que ha dado a su Hijo único para que muera en la cruz, para salvarnos a nosotros, ¿cómo es posible que un cristiano con ineficacia pueda rendirle culto y homenaje a Dios? Que no reconoce la grandeza del Dios divino, ¿no? Que no reconoce lo que Dios ha hecho por él y por ella, ¿ya? Porque es para todos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces eso no puede ser así. La ley de Dios era muy clara y requería que los sacrificios fueran sin defecto alguno, que fuera lo mejor que ellos tuvieran. Y es que dar algo de poco y ningún valor, o cualquiera, o alguien que merece honor, en este caso, es un acto de desprecio y deshonra. Imagínense. Solamente les quisiera poner un ejemplo en esto, nada más. Si usted le solicitan dar algo, ¿no? Yo que sé, que ponga aquí en la funda de regalo, yo que sé algo. Seguramente usted, porque le han tomado en cuenta, es algo que consideran que dentro de la sociedad en la que vive, consideran que es una